El sábado 26 de abril de 1986, la Unión Soviética dormía. La central nuclear de Chernóbil funcionaba como cualquier otra noche. Eran las 0 horas. El reactor número 4 debía apagarse ese mismo día para mantenimiento, pero algo lo había retrasado durante horas: la demanda eléctrica del país. Desde Kiev, la red nacional pidió que el reactor siguiera produciendo energía. No era una sugerencia, era una orden. Cuando finalmente autorizaron el inicio de la prueba, ya no estaba el equipo diurno, el más experimentado. Ahora estaban allí Alexander Akimov, jefe del turno nocturno, y Leonid Toptunov, un joven ingeniero de apenas 25 años, responsable de controlar la potencia del reactor. Ambos sabían que la prueba no estaba saliendo como debía, pero también sabían algo más importante. Detenerla tendría consecuencias. A las 1:23 de la madrugada, en una sala de control iluminada por luces frías, rodeados de relojes, indicadores y alarmas, tomaron la última decisión. 40 segundos después, el reactor número 4 dejó de existir. Para entender Chernóbil, no hay que empezar por el reactor. Hay que empezar por Pripyat. La ciudad de Pripyat fue fundada en 1970. Tenía apenas 16 años cuando ocurrió el accidente. Era una ciudad joven, planeada desde cero para un solo propósito: albergar a los trabajadores de la central nuclear y a sus familias. Vivían allí cerca de 49.000 personas. La edad promedio era de 26 años. Era una de las ciudades más jóvenes de toda la Unión Soviética. Pripyat no era pobre, era moderna. Tenía escuelas nuevas, guarderías, hospitales, un cine, un palacio de la cultura, piscinas cubiertas, bibliotecas, gimnasios. Los apartamentos eran amplios, tenían calefacción constante, agua caliente todo el año. Algo que en muchas ciudades soviéticas era un lujo. Trabajar en la central nuclear significaba estatus, buen salario, estabilidad. La gente confiaba en la ciencia, confiaba en el Estado, confiaba en que vivían en uno de los lugares más seguros del país. Por eso, la noche del 26 de abril, nadie sintió miedo. A las 1:23:40, Akimov ordena presionar el botón AZ5, el botón de emergencia, el botón que debía salvar la situación. Pero el reactor RBMK tenía un secreto, un defecto que no figuraba claramente en los manuales, un defecto que muchos ingenieros desconocían: las barras de control. En lugar de frenar inmediatamente la reacción nuclear, la aceleraban durante unos segundos, debido a sus puntas de grafito. Esos segundos fueron suficientes. La potencia se multiplicó de forma brutal. El agua se convirtió en vapor. La presión rompió el reactor desde dentro. A las 1:23:44, 2 explosiones destruyeron el edificio. El núcleo quedó completamente expuesto. Fragmentos de grafito radiactivo salieron disparados y cayeron sobre los techos cercanos. Ese grafito brillaba, ardía, pero no quemaba como el fuego. Mataba sin que nadie lo supiera. A las 2 de la madrugada, los habitantes de Pripyat empezaron a despertarse. Veían una columna luminosa sobre la central, un resplandor azul y púrpura. Era el efecto Cherenkov, radiación ionizante atravesando el aire. Los niños miraban desde los balcones. Algunos adultos se acercaron al puente ferroviario para observar mejor. Los bomberos llegaron minutos después. El primer grupo fue dirigido por Vladimir Pravik y Vasily Ignatenko. No llevaban trajes especiales. No sabían que enfrentaban radiación extrema. Subieron al techo del reactor. Caminaron sobre grafito radiactivo. Uno de ellos dijo: «Esto quema, pero no como el fuego». Tenía razón. En horas, comenzaron los vómitos, la debilidad, las quemaduras internas. Muchos morirían días o semanas después. Pero, ¿por qué explotó el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil? Para cuando el reactor número 4 explotó, el desastre ya había ocurrido muchas horas antes. No en la explosión, no en el botón, no en la sala de control. Había ocurrido en el diseño, en la cultura, en la forma de tomar decisiones,
El reactor RBMK, el tipo de reactor usado en Chernóbil, no fue diseñado únicamente para producir electricidad. Fue diseñado también para producir plutonio, un material clave para armas nucleares. Eso lo hacía barato, potente y peligrosamente inestable. A diferencia de otros reactores occidentales, el RBMK no tenía un edificio de contención completo. Si algo salía mal, no había una estructura que lo encerrara. Pero eso no era lo peor. El verdadero problema era que, a baja potencia, el reactor se volvía impredecible. Y eso se sabía. Desde años antes del accidente, ingenieros soviéticos habían detectado que el RBMK reaccionaba de forma extraña, cuando la potencia descendía demasiado, pero corregirlo significaba algo muy grave, admitir que el diseño tenía fallas. Y en la Unión Soviética, admitir fallas estructurales no era una opción técnica, era un problema político. La prueba que nunca debió continuar. La prueba del 26 de abril no era nueva, ya se había intentado antes. Y ya había fallado. Su objetivo era comprobar si las turbinas, al perder energía, podían seguir girando lo suficiente para alimentar los sistemas de emergencia. El problema es que, para hacer esa prueba, el reactor debía operar en un rango extremadamente delicado. Era como conducir un camión enorme, a baja velocidad, en una pendiente resbalosa. Cualquier movimiento brusco podía hacerlo perder el control. Cuando finalmente comenzaron la prueba, la potencia cayó demasiado. Ese era el punto exacto, en el que el protocolo decía, detener todo, pero detenerlo significaba reportar un fallo. Y reportar un fallo significaba preguntas, responsables, consecuencias. Así que decidieron continuar, no porque fueran irresponsables, sino porque el sistema los había entrenado para eso. Los operadores no sabían lo que realmente tenían frente a ellos. Leonid Toptunov, el ingeniero encargado de controlar la potencia, tenía solo 25 años. No era incompetente, era joven, y estaba mal informado. A los operadores nunca se les explicó completamente el comportamiento real del reactor RBMK, a baja potencia. No sabían que retirar demasiadas barras de control podía convertir el reactor en una bomba inestable. No sabían que el botón de emergencia podía provocar un aumento momentáneo de potencia. Eso no estaba en los manuales. Ese detalle crítico se ocultó durante años. Porque admitirlo era admitir que el reactor tenía un defecto grave. Cuando la situación se volvió crítica, Alexander Akimov ordenó presionar el botón AZ5, el apagado de emergencia. Ese botón existía para salvar vidas, pero el diseño de las barras de control tenía puntas de grafito. Cuando comenzaron a descender, el grafito aumentó la reacción nuclear durante unos segundos. Antes de reducirla, en un reactor estable, eso no habría sido un problema. En el reactor número 4, ya fuera de control, fue la sentencia final. La potencia se disparó a niveles imposibles. Y entonces, el reactor explotó. Chernóbil no explotó porque alguien fuera malvado. Explotó porque nadie podía decir alto. Porque los errores se ocultaban. Porque el miedo era más fuerte que la verdad. Porque cumplir órdenes era más importante que cuestionarlas. El reactor fue solo el último eslabón. El verdadero detonante fue un sistema que castigaba la honestidad y premiaba la obediencia ciega. Por eso Chernóbil no fue un accidente. Un accidente es algo imprevisible. Chernóbil no lo fue. Fue una tragedia anunciada, construida lentamente, durante años. Conclusión. Chernóbil no terminó la noche del 26 de abril de 1986. La explosión fue solo el inicio visible de algo mucho más grande, algo que todavía hoy sigue expandiéndose, aunque ya no lo veamos. Pripyat quedó congelada en el tiempo. Relojes detenidos, juguetes abandonados, escuelas que nunca volvieron a abrir. No fue una evacuación, fue una despedida que nadie sabía que era definitiva. Los habitantes salieron creyendo que regresarían en unos días. Nunca regresaron. Y mientras el mundo observaba el hongo invisible de radiación, la Unión Soviética intentó sostener una mentira más grande que el propio reactor destruido. Porque admitir lo que realmente ocurrió significaba aceptar algo imperdonable, que el enemigo no estaba afuera, estaba dentro del sistema. Chernóbil demostró que la tecnología más poderosa del ser humano no falla primero por un error técnico, sino por un error humano, por el silencio, por el miedo a hablar, por la obsesión de aparentar control, cuando ya se ha perdido. Los llamados liquidadores caminaron sobre el techo del reactor.
sabiendo que no volverían a ser los mismos. Algunos no volvieron en absoluto. No fueron héroes por elección. Fueron héroes porque alguien tenía que pagar el precio, de decisiones tomadas muy lejos de ahí. Hoy, el sarcófago cubre los restos del reactor, pero no cubre las consecuencias. Chernóbil cambió para siempre la forma en que el mundo mira la energía nuclear. Obligó a reescribir protocolos, a revisar diseños, a entender que el progreso sin transparencia es solo otra forma de peligro. Pero, sobre todo, dejó una advertencia. Una que no habla de reactores, ni de botones, ni de barras de control. Habla de sistemas que castigan la verdad, de sociedades donde cuestionar es peligroso, de lugares donde admitir un error cuesta más que ocultarlo, porque cuando el silencio se vuelve norma, el desastre deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Chernóbil no fue solo una catástrofe nuclear, fue el colapso de una forma de pensar. Y mientras existan sistemas que prefieran la obediencia por encima de la responsabilidad, la lección de Chernóbil seguirá vigente, no como un recuerdo del pasado, sino como una advertencia para el futuro. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.